Sean todos bienvenidos. Amén. Le damos toda honra y gloria a nuestro Padre Yahweh. Amén. Dice la Escritura Sagrada que Él no comparte su gloria con nadie. Amén. Y que su nombre se lo dio primeramente a Abraham y después al pueblo de Israel. Amén. Pero que algunos del mismo pueblo escondieron su nombre para que la gente no lo conociera por su nombre. De ahí que vienen todos estos títulos de deidades, porque Él dijo que su nombre debe de ser conocido por toda la humanidad. De hecho, el Mesías a eso vino, a dar a conocer el nombre de su Padre. Amén. ¿Por qué? Porque lo habían escondido, se habían apartado del nombre de Él. Y en creo que en Deuteronomios capítulo 6, versículo 4 dice que hay un solo Elohim. Un solo Elohim. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice que hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres. Yahoshua el Mashiach, hombre. Entonces está como hombre. Entonces nosotros decimos que Yahoshua es Elohim, que es la misma persona que Elohim, o aunque dicen que es el hijo de Elohim o el hijo de Dios, el hijo de una deidad, porque esas son deidades. Pero como el hombre, desde que éramos unos bebés, nos han engendrado eso en nuestras mentes y crecimos con esa enseñanza fuera del contexto bíblico. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hay un solo creador del cielo y la tierra, y alguien que es su hijo, por medio de quien fueron creadas todas las cosas. Él es el medio por el cual nosotros recibimos todas las cosas. Él es el medio por el cual fueron creadas todas las cosas. Es el primogénito de toda la creación. Es el unigénito de entre los muertos. Y eso, pues, es algo que no se puede negar porque está en las Sagradas Escrituras. Vamos a estar meditando en Carta a los Hebreos, en el capítulo 10. Pero antes quiero que por favor meditemos en otros versículos. Ok, primeramente vamos a leer Carta a los Hebreos en el capítulo 10 y vamos a leer los versículos del 5 en adelante, por ahorita. Cuando lo tenga me contesta con un amén. Un saludo a todos los que nos ven, nos van a ver. Saludo a nuestra hermana Eda allá en Honduras y a nuestros familiares allá en Honduras también. El hermano fue y llevó el mensaje, y hay algunas personas que nos pueden estar escuchando o viendo, y pues en Honduras no se sabe si hay electricidad o no hay, porque pues ese es algo muy terrible que pasa en nuestro país, ¿verdad? Que a veces hay electricidad y a veces no hay. Todavía nos escuchan y a veces no nos pueden escuchar. Pero igual, un saludo a los que nos ven, nos escuchan o nos van a ver después, ¿verdad? A todos aquellos que nos ven, donde quiera que se encuentren. Carta a los Hebreos en el capítulo 10, del 5 en adelante, dice: por lo tanto, al entrar en el mundo, dice, sacrificios y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Ofrendas quemadas y sacrificios por el pecado no te agradaron. Primero dice, sacrificios y ofrendas. Sacrificios y ofrendas por el pecado no te agradaron. Dice el 7, entonces dije, aquí estoy para hacer tu voluntad. Este es hablando del Mashiach, este es el Mesías, al que le conocen en el mundo como Jesús o como Cristo, como Jesucristo. Pero la palabra de Yahweh, la Torah, habla de que el nombre del Padre, ¿verdad?, es Yahweh, y que el nombre de su Hijo es Yahoshua. Pero miremos lo que dice el Mashiach mismo.
en esta referencia. Aquí es una revelación, pero es el Mashiach mismo hablando. Dice en el 7, entonces dije, aquí estoy para hacer tu voluntad, oh Elohim, como en el rollo del libro está escrito de mí. Oh Elohim, aquí estoy para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Eso es lo que dice el Mashiach. Y luego dice el 9. Y luego añade, aquí estoy para hacer tu voluntad. Entonces dice aquí, Él quita lo primero. ¿Quién quita lo primero? El Padre Yahweh. El Padre Yahweh quita lo primero y establece lo segundo. ¿Qué es lo que establece el Padre? ¿Qué es lo que establece? ¿Qué es lo primero que va a quitar el Padre? Lo primero que va a quitar son los sacrificios que se ofrecían allá en el antiguo pacto para que ya no se sigan ofreciendo. De hecho, cuando el Mashiach estaba siendo colgado en el madero, el templo se rasgó de arriba hacia abajo. Se rasgó de arriba hacia abajo cuando el Mashiach estaba colgado en el madero. Por eso ahí mismo, cuando nos dice que el templo se rasgó de arriba hacia abajo, nos está dando una indicación que quien estaba muriendo en el madero era el Hijo de Yahweh, amén, el enviado de Yahweh. Amén. Porque él mismo lo dijo, yo soy el enviado de mi Padre. Les decía a los fariseos, ustedes no conocen a mi Padre, ni lo han visto, ni han oído hablar de él. Pero yo sí lo conozco, porque he estado con él desde el principio. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando el Mashiach aquí en nuestros versículos del 5 al 8? Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 8. Les recomiendo a los que están allá en casita que agarren un papel y un lápiz para que puedan apuntar, para que después vayan y los busquen ustedes mismos, ¿verdad? Ahorita no es tiempo de estarlo buscando. ¿Por qué razón? Porque entonces se le va el mensaje, pierde lo que es el hilo, como se dice el mensaje. Entonces solo lo anota el versículo y después va y lo lee, porque ahí es donde va a recibir el alumbramiento de nuestro Padre Yahweh. Amén. Entonces, ¿cómo podemos comprobar lo que está diciendo aquí el escritor, el autor de Carta a los Hebreos? Lo comprobamos. Anote el versículo, o el capítulo, es Proverbios capítulo 8 y el verso 22. Entonces dice el versículo 22, Yahweh me produjo al principio de su camino, como la primera de sus obras de antaño. Este es el Mashiach. En el 27 dice, yo estaba allí, en el versículo 27 del capítulo 8 de Proverbios, dice, yo estaba allí cuando Él puso el cielo en su lugar, cuando fijó el horizonte sobre el abismo. Y en el versículo 30 dice, yo estaba con Él como arquitecto, una fuente de deleite cada día, gozándome delante de Él, hablando del Padre, en su mundo, delante de Él todo el tiempo. El 31 dice, gozándome en su mundo habitado, deleitándome con la humanidad. El 35 dice, bueno, hasta ahí vamos a ver hasta el 31, porque el 35 dice otra cosa. Pero aquí volvemos a repetir el 30. Yo estaba con Él como arquitecto. Por eso es que dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Amén. 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 Todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que se hizo ha sido hecho. Entonces, aquí nos confirma, ¿cuál es el mensaje? La preexistencia del Mesías. El Mesías no apareció cuando nació de Miriam. El Mesías existió antes de la fundación del mundo. Amén. El Mesías existía antes de la fundación del mundo, en espíritu. Por eso es que Él dice aquí que Él estaba con el Padre. ¿Y cómo comprobamos eso?
Regresemos a Hebreos capítulo 10 y el verso 8. Primero dice, sacrificios y ofrendas quemadas y ofrendas por el pecado no quisiste ni te agradaron. Cosas que se ofrecen según la ley. Según la ley, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Cosas que se ofrecen según la ley. Mandamientos, los mandamientos que Yahweh le dio al pueblo de Israel por medio de un mediador. Y ese mediador, del griego lo conocen como Moisés. Y su nombre original es Moshe. Ese es el mediador. ¿Por qué? Porque en Juan capítulo 1 y el verso 17 dice que la ley, la Torá, se nos fue dada por medio de Moisés, Moshe. Pero el amor y la verdad y la justicia se nos dieron por medio de Yahushua el Mashiach. Denle un aplauso a Yahweh por eso. ¿Por qué razón? Porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Yahweh. O sea, que carne y sangre no pueden oír la palabra de Yahweh. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Que solo los extraterrestres pueden oír la palabra de Yahweh? No. ¿Dónde está el contexto de eso? Para que el hombre pueda oír la palabra de Yahweh, el hombre necesita ser revivido. ¿Por qué? Porque el hombre está muerto, está en un estado espiritual muerto. Y un muerto no puede revivir a otro muerto. Y ahí el mensaje de hoy, que es un mensaje para muertos, y lo dan muertos, y por ende no hay alumbramiento, no hay revelación en la palabra que está escrita aquí. Eso viene de nuestro Padre Yahweh. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué razón? Porque la palabra hoy es interpretada por los hombres. Pero la palabra de Yahweh no es para que la interpreten los hombres. ¿Para qué es la palabra de Yahweh? Para que el hombre la entienda por el poder del Espíritu de Yahweh y no por una enseñanza humana de estudios para conocer a Dios, como dicen, que es el estudio para poderlo conocer a Él. Entonces, ¿qué es la palabra de Yahweh? La palabra de Yahweh nadie la puede conocer. Nadie puede conocer la mente de Yahweh porque la palabra escrita aquí es la mente de Yahweh. Amén. Denle aplausos a Yahweh otra vez, porque toda la honra y la gloria es para Él. La palabra revelada por Yahweh solamente la podemos entender los que hemos sido revividos. Esta palabra es clave. Revividos. Romanos capítulo 5 y el versículo 12 dice, porque el pecado entró por un hombre en el mundo y por el pecado vino la muerte. Y así la muerte pasa a todos los hombres. Pero no está hablando de la muerte que ya te vas a morir, no está hablando de eso. Está hablando que la muerte entró a causa del Pecado. entró a causa del pecado de Adán, la desobediencia de Adán. Yahweh tuvo que ponerle a él o aplicarle la muerte. Entonces esa muerte tenía que ser revertida por el mismo Yahweh, porque el hombre no fue creado para que viviera pues en una muerte. El hombre fue creado para que viviera eternamente. ¿Cómo podemos aplicar esto? Cuando Adán fue formado del polvo de la tierra, dice la palabra que Yahweh sopló